Libra nace bajo el mandato de Venus, planeta de la armonía, la belleza, el equilibrio y los pactos invisibles que sostienen la convivencia humana. Su esencia no busca la guerra sino el entendimiento, no persigue el dominio sino la simetría entre fuerzas opuestas. Allí donde otros signos se alimentan del conflicto, Libra intenta construir puentes. Pero precisamente porque vive orientado hacia la paz, existen energías zodiacales capaces de empujarlo hacia sus rincones más oscuros. Entre todas ellas, pocas tienen un efecto tan intenso y transformador como Escorpio. Cuando Libra y Escorpio se cruzan en el firmamento simbólico, el aire elegante de Venus entra en contacto con las aguas profundas de Plutón y Marte. Libra desea claridad emocional, acuerdos nobles y una danza refinada entre dos almas. Escorpio, en cambio, busca intensidad absoluta, fusión total, lealtad extrema y verdad desnuda aunque duela. Uno intenta mantener el equilibrio, el otro necesita romper las máscaras para descubrir lo que se esconde debajo. Ahí comienza una batalla silenciosa. Escorpio despierta en Libra aquello que normalmente permanece dormido, los celos, la obsesión, la inseguridad emocional y el miedo a perder el control. Libra suele moverse con gracia entre las personas, adaptándose a distintos ambientes y tratando de agradar sin destruir la armonía. Pero Escorpio percibe cada vacilación, cada diplomacia excesiva y cada sonrisa social como un posible disfraz. Su mirada penetra donde nadie más llega. Esa intensidad obliga a Libra a enfrentarse consigo mismo. La presencia escorpiana desestabiliza la ligereza venusina. Libra, acostumbrado a medir las palabras y evitar enfrentamientos directos, descubre que con Escorpio no existe refugio posible en la ambigüedad. Todo se vuelve profundo, definitivo y emocionalmente irreversible. Lo que para Libra era una conversación elegante, para Escorpio es una prueba de honestidad absoluta. Lo que Libra consideraba equilibrio, Escorpio puede interpretarlo como indecisión o miedo. Entonces emerge el peor rostro de Libra. Surge la necesidad de agradar a toda costa incluso cuando eso significa traicionarse. Aparece la manipulación sutil para evitar conflictos. Nace la ansiedad por conservar vínculos imposibles. Libra puede quedar atrapado intentando satisfacer expectativas contradictorias mientras Escorpio exige autenticidad total. La tensión consume la serenidad venusina y la convierte en agotamiento emocional. Escorpio también despierta el lado dependiente de Libra. El signo de la balanza necesita compartir, reflejarse en otro ser, construir alianzas. Pero cuando la energía escorpiana se vuelve posesiva o absorbente, Libra puede perder su centro intentando mantener viva una relación que lo supera emocionalmente. El deseo de no romper la conexión lo lleva a tolerar silencios hostiles, juegos psicológicos o luchas de poder que erosionan lentamente su autoestima. En ese descenso, Libra descubre algo doloroso: la paz falsa también destruye. Durante mucho tiempo creyó que evitar el conflicto era una forma de amor. Escorpio le enseña, a través del caos, que la armonía basada en el silencio no es verdadera armonía. El signo de la balanza comprende que no todo puede resolverse con encanto, belleza o diplomacia. Existen heridas que requieren valentía emocional. Existen verdades que exigen incomodidad. Y ahí comienza la transformación épica de Libra. Porque Libra no vence a Escorpio destruyéndolo ni imitándolo. Su triunfo aparece cuando deja de huir de la profundidad. Cuando aprende a sostener conversaciones incómodas sin perder su elegancia. Cuando deja de negociar con su dignidad para conservar afectos. Cuando descubre que decir no también puede ser un acto de equilibrio. La resolución de Libra no nace de la fuerza bruta sino de la conciencia. Mientras Escorpio domina las sombras emocionales mediante intensidad, Libra logra superarlas mediante claridad. Comprende que el verdadero equilibrio no consiste en complacer a todos, sino en alinearse consigo mismo. Empieza a separar la compasión de la sumisión. Aprende que una relación intensa no siempre es una relación sana. Descubre que la belleza más poderosa no es la apariencia armoniosa, sino la coherencia interior. Entonces la balanza deja de temblar. Libra comienza a utilizar su mayor don, la capacidad de observar ambos lados de la realidad sin perder humanidad. Donde Escorpio intenta controlar mediante pasión, Libra introduce justicia. Donde aparece la sospecha, Libra aporta diálogo. Donde reina la oscuridad emocional, Libra ilumina con comprensión racional sin negar el sentimiento. El signo que antes podía quedar atrapado en tormentas psicológicas desarrolla una fortaleza serena.
Ya no teme decepcionar. Ya no necesita caer bien a cualquier precio. Ya no entrega fragmentos de sí mismo para evitar rupturas inevitables. Comprende que el equilibrio auténtico exige límites tan firmes como elegantes. Y así, aquello que parecía destinado a sacar lo peor de Libra termina revelando su versión más evolucionada. Escorpio actúa como un espejo feroz que obliga a Libra a mirar lo que evitaba, su miedo al rechazo, su dificultad para elegir, su tendencia a esconder emociones intensas bajo una apariencia perfecta. Pero una vez atravesada esa prueba, Libra emerge distinto. Más profundo. Más fuerte. Más verdadero. La balanza aprende entonces una lección cósmica: la armonía no es ausencia de oscuridad, sino la capacidad de atravesarla sin perder la esencia. Y cuando Libra logra eso, incluso las aguas más turbulentas de Escorpio dejan de hundirlo. Porque el aire de Venus, lejos de romperse, aprende finalmente a sostenerse por sí mismo. Existe además una dimensión menos visible en la confrontación entre Libra y Escorpio, la batalla entre la superficie del mundo y sus profundidades ocultas. Libra pertenece al elemento aire y vive conectado a las ideas, las relaciones sociales, la estética de las emociones y el movimiento elegante de la vida humana. Escorpio pertenece al agua fija, un territorio donde nada es ligero y donde cada sentimiento se convierte en un juramento silencioso. Cuando ambas fuerzas se encuentran, no solo chocan dos personalidades, chocan dos maneras completamente distintas de sobrevivir al dolor. Libra suele intentar elevarse por encima de los conflictos. Posee una naturaleza que busca comprender todas las perspectivas antes de actuar. Esa capacidad lo vuelve admirable en tiempos de caos, porque puede escuchar incluso cuando otros solo desean imponerse. Sin embargo, Escorpio percibe esa actitud como una forma de evasión emocional. El signo escorpiano no quiere observadores neutrales, quiere almas capaces de entrar al incendio y permanecer allí sin retroceder. Por eso Escorpio descoloca profundamente a Libra, lo obliga a abandonar la distancia cómoda desde la que analiza la realidad. Lo arrastra hacia emociones crudas donde no existe tiempo para medir cada palabra ni espacio para calcular todas las consecuencias. Allí la balanza pierde temporalmente su centro. En muchos casos, Libra desarrolla junto a Escorpio una fatiga emocional silenciosa. Se siente observado, examinado y llevado constantemente al límite de sus contradicciones internas. Escorpio posee una capacidad casi sobrenatural para detectar incoherencias afectivas. Puede notar el temblor detrás de una sonrisa diplomática o la duda escondida tras una respuesta amable. Eso provoca que Libra sienta que sus mecanismos habituales dejan de funcionar. La seducción entre ambos signos también juega un papel decisivo. Escorpio representa para Libra una experiencia prohibida y magnética. Hay algo hipnótico en esa intensidad emocional que parece capaz de atravesar todas las máscaras humanas. Libra, acostumbrado a relaciones más equilibradas y racionales, puede sentirse arrastrado hacia un vínculo donde todo parece tener una importancia absoluta. Cada mirada pesa. Cada silencio amenaza. Cada acercamiento parece transformar el destino. Y sin embargo, en medio de esa tormenta aparece una enseñanza extraordinaria. Escorpio obliga a Libra a descubrir el valor espiritual del conflicto. Durante mucho tiempo, Libra puede creer que toda confrontación destruye la belleza. Pero la energía escorpiana le demuestra que algunas batallas son necesarias para proteger la verdad interior. Hay momentos en los que evitar el choque significa abandonar el alma propia. Entonces Libra comienza a comprender que la paz auténtica no nace de la complacencia sino del coraje emocional. A nivel astrológico, Venus y Plutón representan fuerzas profundamente distintas. Venus desea unión, placer, armonía y reciprocidad. Plutón desea transformación radical, muerte simbólica y renacimiento. Cuando Libra entra en contacto con la energía escorpiana, experimenta un proceso plutoniano, una destrucción lenta de las versiones superficiales de sí mismo. La necesidad de agradar comienza a romperse. La dependencia afectiva empieza a revelarse como una prisión elegante. La obsesión por mantener vínculos imposibles empieza a agotarse. Y aunque el proceso duele, también fortalece. Libra aprende entonces a desarrollar un tipo de firmeza que antes no conocía. No se trata de agresividad ni de dureza fría, sino de una dignidad tranquila. Descubre que puede seguir siendo amable sin volverse vulnerable a cualquier manipulación emocional. Aprende que la empatía no significa aceptar heridas constantes.
Comprende que el equilibrio verdadero también necesita límites capaces de resistir tormentas. Existe además otro aspecto poderoso: Escorpio despierta en Libra una profundidad creativa inesperada. El sufrimiento emocional, las tensiones intensas y las contradicciones afectivas obligan a Libra a abandonar lo superficial y explorar regiones más complejas de su sensibilidad. Muchos Libra descubren, después de atravesar experiencias difíciles con energías escorpianas, una capacidad artística, psicológica o espiritual mucho más intensa que antes. Es como si la oscuridad escorpiana refinara el brillo venusino. La belleza deja de ser únicamente estética y se convierte en verdad emocional. Las palabras dejan de buscar solo aprobación y comienzan a expresar autenticidad. La diplomacia deja de ser miedo al conflicto y se transforma en sabiduría consciente. En el fondo, Escorpio saca lo peor de Libra porque activa sus inseguridades más profundas: el miedo a no ser suficiente, a perder el amor, a romper la armonía y quedarse solo frente al vacío emocional. Pero precisamente al atravesar esos temores, Libra encuentra una fuerza que permanecía dormida. Entonces ocurre algo extraordinario. La balanza ya no necesita validación constante para mantenerse estable. Libra empieza a elegir con mayor claridad. Deja de permanecer en lugares emocionalmente destructivos solo por miedo a decepcionar. Su energía se vuelve más madura, más selectiva y más poderosa. Ya no intenta salvar todas las relaciones. Ya no sacrifica su paz interior para sostener apariencias perfectas. Y es ahí donde el destino astrológico alcanza un punto épico. Porque Libra no pierde su esencia luminosa después de enfrentar a Escorpio. La transforma. Su armonía deja de ser ingenua y se vuelve consciente. Su bondad deja de ser frágil y adquiere fortaleza espiritual. Su elegancia deja de esconder miedo y empieza a reflejar seguridad interior. El aire venusino, después de cruzar las aguas oscuras de Escorpio, emerge distinto, menos inocente, pero infinitamente más sabio. Como un reino que sobrevivió a la noche más larga y descubrió, al amanecer, que la verdadera belleza nunca fue la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de convertirlas en equilibrio, carácter y poder interior. Hay un momento decisivo en la evolución de Libra frente a la energía de Escorpio que rara vez se comprende desde fuera: el instante en el que deja de luchar por ser comprendido y comienza a comprenderse a sí mismo. Hasta entonces, gran parte de la vida libriana gira alrededor de la interacción con los demás. Su identidad suele construirse mediante vínculos, aprobación mutua, armonía social y reconocimiento afectivo. Libra aprende quién es a través del reflejo humano que encuentra en otros rostros. Pero Escorpio rompe ese espejo. Lo rompe porque sospecha de todo lo superficial. Porque no cree en las máscaras sociales ni en las sonrisas diplomáticas si debajo de ellas existe miedo, inseguridad o deseo reprimido. Escorpio empuja a Libra hacia un territorio donde ya no puede definirse únicamente por la aceptación externa. Allí comienza una especie de descenso mítico al inframundo emocional. Astrológicamente, esa experiencia tiene una enorme importancia. Libra representa el punto del zodiaco donde el ser humano aprende a relacionarse con igualdad y cooperación. Escorpio representa el siguiente paso, la transformación emocional profunda que ocurre cuando el alma enfrenta pérdidas, obsesiones, apegos y verdades incómodas. Por eso el contacto entre ambos signos se siente tan intenso. Es el tránsito entre el amor idealizado y el amor que obliga a renacer. En muchos casos, Libra descubre junto a Escorpio emociones que antes consideraba impropias de sí mismo. Rabia contenida. Deseo de control. Necesidad de exclusividad. Orgullo herido. Temor al abandono. Todo aquello que el signo venusino intentaba suavizar bajo modales elegantes comienza a emerger desde regiones ocultas de la psique. Y durante un tiempo, eso puede hacerlo sentir dividido internamente. La balanza pierde estabilidad porque ya no sabe cómo sostener simultáneamente la imagen armoniosa que proyecta y la intensidad emocional que empieza a experimentar. Es ahí donde algunos Libra cometen uno de sus errores más difíciles: intentar racionalizar sentimientos que necesitan ser atravesados, no decorados con palabras bellas. Escorpio detesta las emociones maquilladas. Exige autenticidad incluso cuando duele. Por eso puede volverse el gran detonador de crisis internas en Libra. Pero también puede convertirse en el catalizador de su despertar emocional más poderoso. Cuando Libra deja de esconder sus zonas oscuras y aprende a aceptarlas, ocurre una transformación extraordinaria.
Comprende que el equilibrio real no consiste en eliminar contradicciones, sino en integrarlas sin destruirse. Aprende que dentro de sí también existen tormentas, impulsos intensos y heridas profundas. Y lejos de volverlo más débil, ese reconocimiento lo humaniza y fortalece. La energía escorpiana también obliga a Libra a redefinir el concepto de justicia. Antes podía creer que ser justo significaba dar constantemente oportunidades, escuchar todas las versiones y evitar decisiones tajantes. Pero Escorpio le enseña que existe una justicia superior, la que protege el alma incluso cuando eso implica cortar vínculos, cerrar puertas o alejarse definitivamente de aquello que intoxica emocionalmente. Entonces Libra deja de negociar con su propia paz interior. Comienza a notar cuando alguien utiliza la culpa para manipularlo. Aprende a detectar relaciones desequilibradas disfrazadas de pasión. Descubre que algunas personas no desean armonía sino acceso ilimitado a su energía emocional. Y esa comprensión cambia radicalmente su manera de amar. El Libra evolucionado después de atravesar pruebas escorpianas ya no entrega afecto desde la necesidad de agradar. Ama desde la elección consciente. Su corazón se vuelve más selectivo, pero también más verdadero. Ya no busca únicamente belleza en los vínculos, busca profundidad compatible con serenidad. Hay además un aspecto espiritual muy poderoso en esta dinámica. Escorpio obliga a Libra a desarrollar fortaleza interior sin perder sensibilidad. Otros signos pueden endurecerse después del dolor. Libra, en cambio, tiene el desafío de conservar su humanidad incluso después de la decepción. Esa es su gran hazaña épica. Porque el verdadero triunfo libriano no consiste en convertirse en alguien frío o inaccesible. Su victoria aparece cuando logra mantener la elegancia emocional sin volver a caer en la ingenuidad. Cuando puede amar intensamente sin desaparecer dentro de otra persona. Cuando aprende a decir la verdad con firmeza y belleza al mismo tiempo. Entonces Venus madura. La energía venusina deja de buscar únicamente placer, aprobación o armonía estética y empieza a expresar sabiduría emocional. Libra comprende que no toda conexión profunda está destinada a durar y que algunas personas llegan para provocar transformación, no permanencia. Escorpio suele ocupar ese papel, el del iniciador oscuro que destruye viejas estructuras internas para obligar al alma a evolucionar. Después de esa experiencia, la percepción de Libra sobre el amor cambia para siempre. Ya no se deslumbra tan fácilmente con apariencias perfectas. Empieza a valorar la coherencia entre palabras y actos. Aprende a reconocer silencios peligrosos detrás de ciertas intensidades seductoras. Entiende que el amor sano no necesita pruebas constantes de sufrimiento para demostrar profundidad. Y, paradójicamente, cuanto más deja Libra de perseguir desesperadamente la armonía externa, más equilibrio auténtico encuentra dentro de sí mismo. Esa es la paradoja cósmica de su evolución. La oscuridad escorpiana, que parecía destinada a destruir la paz venusina, termina enseñándole a construir una paz más sólida y real. No una armonía frágil basada en evitar conflictos, sino una serenidad nacida de conocerse profundamente. Así, la balanza deja de depender del viento emocional de los demás para mantenerse estable. Se convierte en un símbolo de autocontrol consciente, dignidad emocional y belleza interior conquistada tras la tormenta. Y en ese punto, incluso Escorpio comienza a percibir algo diferente en Libra, ya no alguien fácil de arrastrar hacia abismos emocionales, sino un espíritu capaz de mirar la oscuridad sin perder la luz propia. Como un reino celestial que descendió al inframundo, sobrevivió a sus pruebas y regresó convertido no en una ilusión de perfección, sino en una fuerza serena imposible de quebrar. Existe una dimensión todavía más profunda en la relación entre Libra y la energía que despierta sus zonas más vulnerables, la lucha entre el ideal y la realidad emocional. Libra posee una conexión natural con los sueños de equilibrio perfecto. En su interior habita la visión de un mundo donde las palabras correctas pueden evitar heridas, donde el amor puede sostenerse mediante comprensión mutua y donde la belleza interior termina venciendo cualquier oscuridad. Esa visión no nace de ingenuidad vacía, sino de una necesidad espiritual de armonizar la existencia humana. Sin embargo, Escorpio aparece como una fuerza cósmica destinada a destruir las fantasías que no tienen raíces firmes. No le interesa el amor idealizado si debajo de él existen miedos ocultos, dependencias silenciosas o deseos reprimidos. Escorpio quiere verdad absoluta, aunque esa verdad derrumbe castillos enteros construidos por Venus. Por eso Libra puede sentir, junto a esta energía, una especie de agotamiento del alma.
como si cada conversación importante se transformara en un juicio emocional. Como si cada gesto fuese analizado hasta el último detalle. Lo que otros signos interpretarían simplemente como intensidad, Libra lo vive muchas veces como una presión constante sobre su necesidad de paz interior. Y aún así, existe algo magnético en esa experiencia. Escorpio representa todo aquello que Libra teme y al mismo tiempo necesita para evolucionar. Representa profundidad frente a superficialidad, decisión frente a vacilación, transformación frente a comodidad emocional. Allí donde Libra duda para no romper la armonía, Escorpio corta de raíz. Allí donde Libra suaviza, Escorpio revela. Allí donde Libra teme incomodar, Escorpio atraviesa el conflicto sin retroceder. Ese contraste crea una tensión casi legendaria entre ambos arquetipos zodiacales. En ciertos momentos, Libra puede sentirse fascinado por la capacidad escorpiana de vivir emociones extremas sin esconderlas. Porque aunque Libra parezca más sereno, dentro de sí también existen pasiones intensas que rara vez muestra completamente. El problema es que suele intentar moderarlas para no alterar el equilibrio de sus relaciones. Escorpio, en cambio, convierte esas emociones en fuerza vital. Entonces aparece una de las grandes lecciones ocultas de esta conexión. Libra descubre que reprimir constantemente sus emociones también puede convertirse en una forma de desequilibrio. Durante años puede haber intentado ser la persona razonable, conciliadora y elegante en medio de cualquier tormenta. Pero Escorpio le enseña que incluso la diplomacia necesita autenticidad emocional para no convertirse en una máscara agotadora. Porque llega un momento en el que sostener una imagen armoniosa mientras el interior se desmorona produce una fractura silenciosa. Es ahí donde Libra comienza a cambiar verdaderamente. Ya no intenta ser perfecto para merecer amor. Ya no siente la obligación de mantener intactas todas las relaciones. Ya no se sacrifica para evitar decepcionar a quienes jamás habrían hecho lo mismo por él. Y ese cambio tiene una fuerza inmensa desde el punto de vista astrológico. Venus deja entonces de buscar validación externa y empieza a construir valor interno. Libra comprende que su dignidad no puede depender del estado emocional de otras personas ni de la aprobación constante del entorno. Escorpio también obliga a Libra a enfrentarse con el tiempo. El signo venusino suele querer reparar inmediatamente cualquier ruptura o tensión, porque siente incomodidad frente a los vacíos afectivos. Pero Escorpio enseña que algunas heridas necesitan atravesar oscuridad antes de transformarse. Que no todo puede resolverse rápidamente. Que existen silencios inevitables en ciertos procesos emocionales. Al principio, Libra lucha contra eso. Intenta restaurar el equilibrio demasiado pronto. Busca conversaciones antes de tiempo. Desea recuperar la calma sin haber comprendido completamente la raíz del conflicto. Pero con el tiempo aprende algo fundamental: algunas crisis no llegan para ser evitadas, sino para revelar una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Entonces la energía libriana madura profundamente. Comienza a desarrollar paciencia emocional. Aprende a tolerar momentos de incertidumbre sin perder completamente el centro. Descubre que puede sobrevivir incluso cuando una relación importante cambia o desaparece. Y esa revelación tiene un efecto casi heroico sobre su alma. Porque uno de los mayores miedos de Libra es la soledad emocional. No necesariamente la ausencia física de personas, sino la sensación de desconexión afectiva. Escorpio toca precisamente esa herida. Obliga a Libra a descubrir quién es cuando ya no puede definirse únicamente a través del vínculo con otro ser. Ahí nace una independencia nueva. No fría. No distante. Sino consciente. Libra empieza a construir una relación más sólida consigo mismo. Aprende a escucharse antes de adaptarse automáticamente a las necesidades ajenas. Comprende que el equilibrio auténtico requiere reciprocidad real, no sacrificio unilateral disfrazado de amor. Incluso su manera de relacionarse con la belleza cambia después de atravesar experiencias escorpianas. Antes podía sentirse atraído principalmente por la armonía visible, la elegancia externa o la conexión intelectual refinada. Después comienza a percibir algo más profundo: la belleza de la honestidad emocional, de la lealtad auténtica y de las almas capaces de mostrarse sin disfraces. Es como si Escorpio hubiese arrancado de Libra la necesidad de vivir únicamente en jardines luminosos y le hubiese enseñado que también existe belleza en sobrevivir al invierno interior. Entonces la balanza alcanza una estabilidad distinta.
Hay una fase especialmente compleja en la evolución de Libra frente a las energías que despiertan su lado más vulnerable, el momento en que descubre que muchas de sus decisiones aparentemente nobles nacían en realidad del miedo. Durante gran parte de su recorrido zodiacal, Libra cree estar actuando únicamente desde la bondad, la comprensión o el deseo de equilibrio. Pero cuando atraviesa vínculos intensos y transformadores, comienza a notar que detrás de ciertos actos de conciliación existía un temor profundo a ser rechazado, abandonado o considerado egoísta. Ese descubrimiento sacude profundamente su identidad. Libra siempre ha querido verse a sí mismo como constructor de paz, como guardián de la armonía entre las personas. Y lo es. Pero Escorpio, símbolo de lo oculto y de las verdades enterradas, obliga a la balanza a mirar aquello que nunca quiso admitir, que en ocasiones evitaba el conflicto no por sabiduría, sino por terror emocional. Ahí empieza una revolución interior silenciosa. Porque cuando Libra comprende eso, deja de vivir únicamente pendiente de las reacciones ajenas. Empieza a preguntarse qué desea realmente, qué límites necesita y qué partes de sí mismo ha estado sacrificando para conservar relaciones o apariencias estables. Este proceso puede resultar doloroso, ya que el signo venusino suele identificarse enormemente con la imagen de persona amable, equilibrada y accesible. Descubrir heridas ocultas bajo esa imagen produce una sensación de derrumbe interno. Sin embargo, precisamente allí nace su mayor fortaleza. Escorpio actúa como una fuerza iniciática. No destruye a Libra por simple crueldad cósmica, lo empuja hacia una verdad más profunda. Obliga a Venus a abandonar ciertas ilusiones para descubrir un amor más consciente y una dignidad más sólida. Es un proceso semejante al de los antiguos héroes mitológicos que debían descender a cavernas oscuras antes de regresar transformados. En esa travesía, Libra descubre algo decisivo sobre el poder emocional. Durante mucho tiempo creyó que el poder pertenecía a quienes dominaban, imponían o intimidaban. Pero tras enfrentar dinámicas intensas y emocionalmente absorbentes, comprende que el verdadero poder consiste en no traicionarse para ser amado. Ese aprendizaje cambia completamente su energía. La balanza deja de inclinarse desesperadamente hacia los deseos de otros. Comienza a desarrollar una estabilidad interior que ya no depende exclusivamente de la aprobación externa. Y aunque sigue siendo un signo diplomático y conciliador, ahora su amabilidad nace de la elección, no de la necesidad. Astrológicamente, este proceso representa la maduración de Venus a través de las pruebas plutonianas. La belleza deja de ser únicamente estética o social y se convierte en integridad emocional. Libra comprende que la elegancia más poderosa no está en evitar escenas incómodas, sino en conservar la calma mientras se defiende la propia verdad. También aparece otro cambio fundamental, la relación de Libra con el deseo. Escorpio despierta deseos intensos, absolutos y muchas veces contradictorios. Frente a esa fuerza, Libra descubre cuánto tiempo había intentado moderar incluso sus propias pasiones para resultar aceptable. Aprende que sentir profundamente no es incompatible con ser equilibrado. Lo importante no es negar la intensidad, sino evitar que esa intensidad destruya el centro interior. Entonces Libra deja de temer tanto sus propias emociones. Empieza a aceptar que dentro de sí también existen impulsos feroces, necesidad de entrega total y heridas antiguas relacionadas con el amor. Y al reconocerlo, deja de proyectar una perfección imposible. Se vuelve más humano, más auténtico y mucho más fuerte. En esta etapa de transformación, muchas relaciones cambian radicalmente. Personas que antes podían manipular a Libra mediante culpa, silencios o ambigüedad emocional comienzan a perder influencia sobre él. La razón es simple, la balanza ya no está dispuesta a abandonar su paz interior para sostener vínculos desequilibrados. Eso provoca una especie de renacimiento espiritual. Libra empieza a elegir desde la conciencia y no desde el miedo al vacío afectivo. Aprende que la soledad temporal puede ser más saludable que ciertas conexiones desgastantes. Comprende que algunas personas solo amaban la versión complaciente de él y se incomodan cuando aparece su nueva firmeza emocional. Pero lejos de endurecerse completamente, Libra desarrolla una compasión más sabia. Ya no intenta salvar a todo el mundo ni justificar todas las heridas recibidas. Entiende que amar también implica discernir. Que no toda intensidad merece permanencia. Que no toda pasión merece sacrificio. Y entonces ocurre una transformación profundamente épica. Libra deja de buscar desesperadamente equilibrio fuera de sí mismo porque empieza a construirlo internamente. Ese cambio altera toda su presencia.
Su serenidad se vuelve más auténtica. Su encanto deja de ser únicamente social y adquiere profundidad emocional. Sus palabras pesan más porque nacen de la experiencia. Incluso el dolor vivido se convierte en parte de su magnetismo. Escorpio, que al principio parecía destinado a sacar lo peor de Libra, termina revelando capacidades dormidas dentro de él, resistencia emocional, intuición psicológica y una enorme habilidad para reconocer dinámicas tóxicas sin perder sensibilidad humana. La balanza aprende finalmente que la armonía verdadera no significa ausencia de tensión. Significa capacidad para permanecer fiel a uno mismo incluso en medio de tormentas emocionales intensas. Y esa comprensión transforma completamente su destino. Porque el nuevo Libra ya no teme tanto decepcionar, perder vínculos o atravesar conflictos necesarios. Descubre que el alma no se rompe por decir la verdad ni por alejarse de aquello que destruye lentamente la paz interior. Entonces Venus alcanza una expresión mucho más elevada. Ya no es únicamente el planeta del encanto y la belleza visible. Se convierte en símbolo de dignidad, amor consciente y equilibrio conquistado tras innumerables batallas emocionales. Así, el signo que una vez podía perderse intentando agradar a todos termina convirtiéndose en una presencia difícil de manipular. Serena, pero firme. Sensible, pero lúcida. Elegante, pero invencible por dentro. Como un antiguo reino de mármol blanco que sobrevivió a las invasiones de la oscuridad y descubrió que su verdadera fortaleza nunca estuvo en sus muros perfectos, sino en la luz indestructible que habitaba en su núcleo más profundo. Existe una última frontera en la transformación de Libra frente a las energías que sacan a la superficie sus debilidades más profundas, el aprendizaje del desapego sin perder la capacidad de amar. Esa prueba es una de las más difíciles para el signo de la balanza, porque Libra nació para conectar, compartir, construir alianzas y sentir que el mundo tiene sentido a través de la reciprocidad emocional. Su esencia venusina encuentra belleza en el intercambio humano, en el vínculo armonioso, en la sensación de caminar acompañado por la vida. Por eso, cuando ciertas experiencias intensas amenazan esos lazos, Libra puede sentir que toda su estructura interior tiembla. Escorpio representa precisamente esa amenaza transformadora. No porque destruya necesariamente el amor, sino porque obliga a Libra a preguntarse qué ocurre cuando el amor deja de ser cómodo, equilibrado o seguro. Escorpio introduce pruebas emocionales donde la balanza ya no puede depender únicamente de la aprobación externa para sostenerse. Y ahí emerge uno de los mayores desafíos librianos, aprender a permanecer entero incluso cuando un vínculo atraviesa sombras, distancia o ruptura. En las primeras etapas de este aprendizaje, Libra suele resistirse profundamente. Intenta recuperar el equilibrio perdido mediante diálogo constante, conciliación o esfuerzos desmedidos por reparar lo que se fractura. Existe en él una fe poderosa en que toda tensión puede resolverse si ambas partes se encuentran en el punto justo de entendimiento. Pero Escorpio enseña algo mucho más duro: no todas las personas desean armonía, y no todos los vínculos están destinados a salvarse. Esa verdad hiere profundamente a Venus. Porque Libra no solo teme perder relaciones, teme perder la idea de belleza emocional que había construido alrededor de ellas. Cuando una conexión intensa se convierte en escenario de manipulación, silencios crueles o luchas de poder, la balanza experimenta una especie de duelo espiritual. Siente que aquello que debía elevar el alma ha terminado arrastrándola hacia el agotamiento emocional. Sin embargo, precisamente en medio de ese dolor nace una comprensión nueva. Libra descubre que el amor auténtico no puede sostenerse únicamente mediante sacrificio personal. Comprende que ceder constantemente para evitar conflictos termina creando resentimiento silencioso. Aprende que incluso la paz más hermosa se vuelve falsa cuando exige renunciar continuamente a la propia verdad interior. Entonces aparece una fuerza distinta dentro de él. Una fuerza tranquila, casi invisible al principio, pero inmensamente poderosa. La capacidad de retirarse de aquello que rompe su equilibrio interno. Para muchos signos esa decisión puede parecer simple. Para Libra es una revolución completa del alma. Porque implica aceptar que no puede salvar todas las relaciones, reparar todas las heridas ni sostener eternamente vínculos desequilibrados. Implica entender que algunas despedidas también forman parte del orden cósmico. Y cuando finalmente acepta eso, su energía cambia profundamente. Ya no ama desde el miedo a quedarse solo. Ya no entrega partes esenciales de sí mismo para evitar abandono. Ya no interpreta cada conflicto como una amenaza absoluta contra su valor personal.
La balanza empieza a comprender que la verdadera estabilidad nace desde dentro y no únicamente desde la armonía externa. Astrológicamente, este momento representa una evolución inmensa de Venus. El planeta deja atrás su expresión más dependiente y comienza a manifestarse de manera soberana. Libra sigue valorando el amor, la belleza y la conexión humana, pero ahora entiende que ninguna relación merece la pérdida de la dignidad emocional. Esa comprensión también modifica su relación con el tiempo y la nostalgia. Libra suele idealizar los buenos momentos y aferrarse a ellos incluso cuando la realidad presente se ha vuelto destructiva. Escorpio rompe esa ilusión obligándolo a mirar los vínculos sin adornos. Lo empuja a aceptar que algo pudo haber sido hermoso y aún así no estar destinado a permanecer. Ese aprendizaje resulta devastador al principio, pero luego libera. Porque Libra deja de perseguir fantasmas emocionales. Deja de intentar restaurar versiones pasadas de relaciones que ya han cambiado irreversiblemente. Empieza a vivir el presente con mayor claridad. Y cuanto más acepta la impermanencia de ciertas conexiones, más auténticas se vuelven las nuevas relaciones que construye. También surge otra transformación importante, la relación de Libra con el silencio. Antes podía sentir una necesidad constante de diálogo para resolver tensiones y restaurar la armonía. Pero después de atravesar procesos intensos comprende que algunos silencios contienen verdades imposibles de ignorar. Aprende a observar acciones más que promesas. Entiende que no toda ausencia necesita ser perseguida ni toda distancia necesita ser llenada inmediatamente. Entonces su intuición emocional despierta. La energía escorpiana, que inicialmente parecía solo caos y profundidad amenazante, termina afinando la percepción interna de Libra. La balanza se vuelve más capaz de detectar desequilibrios afectivos desde el principio. Ya no se deslumbra únicamente por el encanto, la intensidad o las palabras bellas. Busca coherencia, estabilidad emocional y reciprocidad verdadera. Y en ese punto ocurre algo extraordinario. Libra ya no teme tanto a la oscuridad emocional porque ha descubierto que puede atravesarla sin destruirse. Ese descubrimiento marca el nacimiento de una nueva versión de sí mismo. Más fuerte, pero no endurecida. Más prudente, pero no cerrada al amor. Más consciente, pero todavía profundamente humana. La grandeza épica de Libra aparece precisamente ahí, en su capacidad de conservar sensibilidad incluso después de atravesar decepciones profundas. Otros signos podrían transformarse en frialdad o cinismo. Libra, en cambio, lucha por mantener viva la belleza interior sin volver a caer en la ingenuidad. Y esa lucha lo convierte en algo extraordinario. Porque la verdadera evolución de la balanza no consiste en dejar de amar, sino en aprender a amar sin perderse.